¿Alguna vez han intentado llenar un vaso con agua, pero que el vaso tenía un agujero en el fondo? ¿Alguien ha hecho este ejercicio? ¿No? ¿Para qué intentarlo, no? ¿Qué va a pasar cuando echamos agua en un vaso que tiene un agujero en el fondo? No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto vayamos en carrera al grifo y pongamos la mano y tapemos y con qué cuidado sostengamos, al final ¿qué? El vaso siempre va a estar vacío o siempre va a quedar vacío. Y nuevamente, ¿por qué hacerlo si es inútil? Bueno, termina siendo algo frustrante, termina siendo un esfuerzo inútil y al final de cuentas no logramos absolutamente nada, solo intentar algo que era imposible de hacer. Para muchos, debo decir, esto es la religión, un esfuerzo constante. Termina siendo agotador. Luchamos por llenarnos de un montón de cosas externas, llenarnos de normas, llenarnos de apariencias, pero siempre sintiendo un vacío en nuestro interior. Eso es lo que termina dando la religión. La religión no conduce a Dios. La religión nos aleja de Dios la mayoría de las veces. Y lamentablemente, por más que tratamos de llenarnos de tradiciones, costumbres y de prácticas de hombres, terminamos siendo como un vaso roto que al final siempre termina vacío. Ahora, cuando hablamos de nuestra fe en Cristo, y quiero hacer un paréntesis en esto, porque fe y religión no van de la mano, ¿ok? Es más, no se llevan. La fe no tiene nada que ver con la religión y la religión no tiene nada que ver con la fe. Lamentablemente, en nuestro mundo, uno habla de fe y todo tiene que ver con religión. Pero fe y religión no son la misma cosa y la palabra de Dios nos manifiesta que la fe viene por el oír y que ese oír viene de la palabra de Dios. Amén. No viene de una religión, no vienen de tradiciones, no vienen de costumbres de hombres, sino que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos la verdadera fe. Y nos llaman locos a nosotros los creyentes por decir que creemos en Dios. Y más aún, cuando usted y yo decimos que tenemos una relación con Dios. Para muchos eso es algo ilógico, es algo tonto y con el perdón de la expresión, para muchos es algo estúpido creer en la religión o creer en Dios, por decirlo de la manera como la gente trata de hacerlo ver o trata de hacerlo decir. Y la realidad, hermanos, en esto es que nosotros hablamos de relación, no de religión. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? La sociedad siempre necesita ver para creer. Y según ellos, quienes pensamos que tenemos una relación con Dios, para nosotros que pensamos que creemos verdaderamente en Dios, somos gente débil de pensamiento y somos gente anticuada que nos hemos inventado a Dios para estar en paz con nosotros mismos. Pero la realidad que la mayoría de personas en el mundo ignoran es que el reino de Dios no es una teoría lejana. El reino de Dios no es una lista de reglas que hay que cumplir. El reino de Dios en realidad vive en nosotros y nos transforma nuestro corazón una vez que encontramos esa relación a través de Jesús. Así que en los próximos 3 meses vamos a estudiar qué significa ser parte del reino de los cielos. Y para la mañana de hoy vamos a estar hablando de relación, no religión, Santiago 1:26. Más adelante vamos a leer la palabra de Dios que nos habla en Santiago. Ahora quiero empezar con la siguiente interrogante. ¿Qué busca Dios en nosotros? Si a Dios no le gusta la religión, como el pastor menciona, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y puedo darle 2 declaraciones en esta mañana. Y primero, Dios no busca gente religiosa. Dios no está buscando que nosotros sigamos un patrón de religiosidad o que nosotros hagamos un montón de cosas para los ojos de la gente parecer que estamos buscando a Dios. Dios anhela gente que se relacione con Él. Esta es la verdad. Nuevamente, Dios no busca gente religiosa,
Dios anhela gente que se relacione con Él. De nada sirve que usted y yo aparentamos ser algo que en realidad no somos. De nada sirve que usted y yo vengamos a la iglesia cuando solo estamos viviendo una vida de religiosidad. Lo que Dios anhela es que usted le busque cada mañana. Lo que Dios espera es que yo le busque de corazón y que de esa manera podamos establecer en nuestro corazón, en nuestra vida, una verdadera relación con Jesús. Ahora, a menudo me preguntan, cuando uno está hablando acerca de Jesús y estamos compartiendo de nuestra fe, por lo general la gente pregunta, ¿de qué religión eres? ¿Les han hecho esa pregunta? Sí. Posiblemente, ¿no? ¿De qué religión eres? Y la realidad es que en mi caso personal siempre respondo, yo no sigo una religión. Yo sigo al Señor Jesucristo. Yo sigo la Biblia, que es la palabra de Dios. Y contesto así porque la religión, lamentablemente, o lo que el mundo entiende por religión, suele ser un intento simplemente por el hombre alcanzar en sus fuerzas a Dios. Y ya sabemos que nadie puede alcanzar a Dios bajo sus propias fuerzas. A diferencia de la religión, la relación más bien nos muestra que Dios es alcanzado por medio de Jesús. Y Dios ha alcanzado al hombre por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que si a usted le preguntan de qué religión es, mejor responda, yo asisto a la iglesia Centro de Vida y seguimos al Señor Jesús. Y seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque lamentablemente las personas siempre quieren encasillarte en una religión, en un tipo de creencia. Y en Centro de Vida queremos ser reconocidos por una iglesia donde verdaderamente todo gire alrededor de Jesús. Hermanos, si usted y yo luchamos cada día porque nuestra vida gire alrededor de Jesús, la gente va a ver en verdad personas con una convicción clara de quién es Dios. Y en eso es lo que tenemos que esforzarnos y eso es por lo que tenemos que trabajar. No vivir alrededor de rituales vacíos o tradiciones vacías, sino a través de que Cristo se note en cada una de nuestras vidas. Hoy, a través de la enseñanza del apóstol Santiago, vamos a ver la diferencia entre religiosidad vacía y una relación auténtica. Y le pregunto, si le pusiera a escoger, ¿qué escogería usted? ¿Seguir una religiosidad vacía o encontrar una relación auténtica con el Señor? ¿Cuál de las dos cosas usted escogería? Y vamos a tratar de responder a esta inquietud. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:26. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Reitero, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Te ruego en esta hora, Señor, que lejos de toda religiosidad, podamos tener un corazón dispuesto para crecer en relación contigo, Dios. Sabemos que nuestro mundo se llena de creencias y religiones. Y en Centro de Vida podríamos caer también en este error porque no estamos exentos de caer en religiosidad. Así que te ruego que hables a nuestro corazón, que tu Santo Espíritu confronte las áreas de nuestra vida donde a veces lamentablemente estamos cayendo en este juego de religiosidad. Y danos un corazón que te anhele a ti, un corazón dispuesto para acercarse a ti y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas en esta mañana. Primero, la relación transforma lo que decimos. La religión solo maquilla lo que hacemos. La relación transforma lo que decimos. La religión solo maquilla lo que hacemos. Aquí Santiago está usando una imagen muy potente.
un ejemplo que nos conduce a todos a meditarlo, porque todos hemos tenido ese tipo de problema. Y él habla acerca de refrenar la lengua. Si usted ve en los versículos anteriores, el apóstol está hablando acerca de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como algunos tenían por costumbre, decía él. O sea, que en nosotros debería verse en acción la escritura o lo que decimos creer, más que por nuestras palabras. Y podríamos decir que hablar de refrenar la lengua es como tratar de poner un freno a un caballo salvaje. ¿Qué va a pasar? Va a ser una tarea bastante complicada. De hecho, el mismo Santiago más adelante, en los otros capítulos, está hablando de la lengua y él abiertamente dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero un miembro que provoca muchos problemas. Y él pone el ejemplo de estos grandes barcos aquí que tenemos cerca del canal. El apóstol Santiago decía, estos grandes barcos que son manejados por un pequeño timón, ¿no? Y usted y yo, decía él, no podemos manejar nuestra propia lengua. Ahora, ¿cuántos han tenido problemas con la lengua? ¿O cuántos su lengua los ha metido en problemas? Levánteme su mano. Creo que todos, ¿no? En algún momento hemos hablado de más, en algún momento nos hemos dejado llevar y nuestra lengua nos mete en problemas. Bueno, él está haciendo un énfasis acá, que la vida cristiana verdadera o el verdadero cristiano sabe refrenar su lengua. Ahora, esto me lleva a pensar un poco en mi relación con mi esposa Carolina. Siempre ustedes me han escuchado decir que disfruto estar con ella, que la amo y que paso bien con Carolina. De hecho, cuando no está conmigo, la sufro, lo extraño. No me gusta estar lejos de ella, me gusta estar cerca de ella. Pero ustedes me escuchan hablar de mi amor por Carolina, ustedes me escuchan hablar de cuánto quiero estar con ella, cuánto disfruto mi tiempo con ella. Y todo lo que digo en favor de eso y de cuánto nos amamos y queremos. Pero en la privacidad de nuestra casa, solo le hablo con gritos, con sarcasmos y con mentiras. Ahora ustedes me ven acá en un ambiente donde todos somos políticamente correctos, ¿verdad? Donde actuamos, por decir así, para que la gente no nos critique. Pero ustedes no están conmigo en casa para ver cómo trato a Carolina. Y ustedes ven a Carolina aquí todos los domingos, que gracias a Dios creo que me ama. Pero que podría ser otra realidad si en verdad nuestra relación fuera solo de gritos, sarcasmos y mentiras. Eso no sería una relación, ¿cierto? ¿Sabe qué sería? Sería una actuación. Y eso es lo malo de la religión. Porque cuando actuamos con religiosidad, y digo actuamos porque todos hemos caído en ese error en algún momento. Cuando actuamos en religiosidad, actuamos. No estamos teniendo en verdad una relación, sino que estamos mostrando una cara de actuación. El versículo 26, por eso Santiago hace una advertencia clara. Si alguno se cree religioso, mire que las palabras son bien directas, ¿no? Son bien chocantes. Si alguno dice, se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua. Y él advierte y dice, sino que engaña su corazón, la religión de esta persona no existe. O lo que dice creer, ¿no? Lo que dice vivir. En otras palabras, si decimos que amamos a Dios, siendo religiosos, pero no controlamos nuestra boca, nuestras acciones, terminamos simplemente engañándonos a nosotros mismos. Terminamos no solo en una religión vana, sino en una creencia inútil, como ese vaso con un agujero del que hablaba al principio. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un vacío en nosotros y las personas en realidad no van a poder ver en nuestras vidas lo que decimos creer. Y ese es el problema. Alguien puede creerse religioso y al mismo tiempo engañar su propio corazón. Podríamos pretender ser una persona justa delante de Dios y delante de las personas. Podemos decir las palabras correctas. Podemos tener la
la conducta visible, agradable ante lo que las personas piensan, pero sin una verdadera sinceridad delante de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Repito, usted y yo podemos caer en el error de la religiosidad. Aquí de nada nos sirve empezar a venir a criticar esta religión, a criticar esta otra religión, a hablar mal de esta otra religión, porque si usted y yo, centro de vida, actuamos de esta manera, somos igual de religiosos. Y estamos teniendo el mismo problema que criticamos de otras personas o de otros lugares. La verdadera relación con el Señor no se sostiene por rituales o costumbres, sino se sostiene en transparencia. Se sostiene siendo íntegro, se sostiene en realidad viviendo lo que decimos ser. Y también se sostiene en la coherencia. ¿Sabe qué es coherencia? Que nuestras palabras sean iguales a nuestros hechos. Y que yo a través del tiempo sostenga mis palabras con mis acciones. No que en un momento diga una cosa, en otro momento haga otra, en otro momento diga creer de una manera, en otro momento crea en otra manera, porque eso no demuestra una verdadera coherencia en lo que decimos ser. El problema más grave de la religión es que se preocupa por la fachada, ¿no? Se preocupa mucho por lo que se ve. Por ejemplo, ¿cómo se viste el domingo? Aquí en Centro de Vida, mientras uno venga moralmente correcto, digo moralmente correcto porque nadie va a venir aquí sin camisa y con un chorcito donde todo se le vea, ¿no? Pero mientras vengamos decente y moralmente correcto, no hay un código de etiqueta por el cual venir, ¿cierto? Y aquí no nos estamos fijando en la ropa de nadie para ver qué marca usa o si es digno o no es digno de estar acá. Y lo digo porque hay iglesias que parecen una pasarela, por decirlo ahí está la pasarela, ¿no? Una pasarela viendo ver cuál es el mejor traje, quién es el que viste mejor y cuál es la elegancia que se demuestra a la hora de vestir. Venir a la casa del Señor no significa que me vean cómo me visto, ¿cierto? Venir a celebrar al Señor tampoco depende de si levanté las manos y cuánto tengo mis ojos cerrados alabando a Dios. Nuevamente, usted y yo no podemos juzgar el corazón. Y puede ser que una persona con sinceridad levanta su mano y cierra sus ojos, pero puede haber otra persona que simplemente está actuando, ¿me entiende? Eso no está en usted y en mí juzgarlo. Pero cada uno de nosotros sabe lo que hay en el corazón y Dios definitivamente sí sabe lo que está pasando en cada corazón. Otro problema que se tiene en cuanto a la religiosidad es cuánto Biblia sé, cuántos versículos menciono, cuánto sé de teología y estoy ahí hablando de defender la doctrina y ni siquiera estoy viviendo lo que digo creer. Lo que estoy tratando de presentar son errores que confundimos con relación, pero lamentablemente terminan siendo pura religiosidad. La verdadera relación con Dios cambia lo que sale de la boca. ¿Sabe por qué? Porque primero el corazón cambió. Y los que verdaderamente hemos tenido un cambio en Cristo, sabemos que nuestra boca ha cambiado, no por nosotros, no porque decimos menos palabras sucias hoy, sino porque el Señor transformó nuestro corazón y hoy tenemos una convicción diferente de vida. Y de eso se trata. Debo decir que la lengua es un termómetro de nuestra salud espiritual. De acuerdo a lo que nuestra boca habla y cómo lo habla, mucho depende de cómo está nuestro corazón. Porque si hay chisme, porque si hay quejas constantes, porque si hay ira o hay mentira, ¿cómo cree que estará la condición espiritual de nuestro corazón? Y ahí va a importar más lo que otros están viendo de nosotros y no cuánto vengas a la iglesia o cuánto digas saber de la palabra de Dios o cómo vengas a la iglesia. Tenemos que recordar, hermanos, que representamos al Señor Jesús. Y debemos medir nuestras palabras. En esta mañana, al hablar de relación, no religión,
deberíamos hacer un alto, ¿no?, en nuestra vida. ¿Y por qué no hacer un ayuno de palabras negativas? Oiga que no estoy diciendo palabras sucias, estoy diciendo palabras negativas, que incluyen palabras sucias, pero que a veces hay palabras en nuestra boca que destruyen a los demás sin ser sucias, ¿no? Y hay maneras de hablar en nuestra vida que no son realmente edificantes. Sería bueno que hagamos un ayuno de palabras negativas y que antes de hablar, como dice la palabra, seamos tardos para hablar y prontos para oír. Y pasar nuestras palabras por el filtro de la relación con Dios. Nos podríamos hacer algunas preguntas. ¿Esto que voy a decir edifica? ¿O mejor me callo? ¿Esto que voy a decir es verdad? ¿O voy a meterle un poquito de mentira para hacerlo más creíble? ¿Es necesario lo que voy a decir o mejor me quedo callado y no digo nada? A veces digo yo, pero el proverbio dice que es más sabio, la mayoría de las veces, quedarse callado, guardar silencio. Y muchas veces nos metemos en problemas por hablar más de lo que era necesario, ¿no? Así que si nuestra lengua no refleja a Cristo, al final terminamos con un cristianismo que no tiene poder y vamos a ser tachados de religiosos, no de una persona que en verdad tiene o dice tener una relación con el Señor. Seguimos. La relación se demuestra con acción. La religión se queda en la opinión. Repito, la relación se demuestra con acción. La religión se queda en la opinión. Al hablar, hermanos, de relación con Dios, la relación con Dios siempre nos va a invitar a permanecer, escuchar, obedecer y disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Repito, permanecer, escuchar, obedecer y disfrutar de la presencia de Dios. A diferencia de la religión, que lo que permite o lo que dice es conformarnos con prácticas externas, pero que no llegan al corazón. Santiago 1:27, la primera parte del versículo, Santiago aquí define qué es religión y él dice que la religión, dice verso 27, léalo conmigo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, vamos a ver solo la primera parte, luego vamos a ver la segunda. Pero cuando habla de la verdadera religión, no es que usted y yo vamos a ir a meternos solo a los orfanatos y a visitar a las viudas. Lo que está tratando de decir Santiago es que la verdadera adoración no ocurre dentro del templo, ¿me entiende? La verdadera adoración ocurre donde está la necesidad. ¿Y dónde está la necesidad? Donde hay gente con necesidad, tanto física como espiritual. Hablamos mucho de eso en diciembre. Necesidad física y necesidad espiritual. Pero la realidad o la verdadera muestra de una vida cerca de Dios, que podría parecer religión, es cuando vamos al corazón de donde hay necesidad. Y volviendo al ejemplo del matrimonio que daba antes. Si yo veo a Carolina cargar algo muy pesado y sufriendo, y simplemente yo le digo: qué bien te ves cargando eso, Carolina. Estoy orando por ti. ¿Qué se ve en mí? Mientras estoy ahí sentado, sin hacer nada y simplemente viendo que ella está cargando algo pesado. ¿Tengo una relación de amor con ella? ¿Me interesa lo que ella está pasando? No, porque no me moví a la acción. El amor verdadero mueve a la acción. Nos hace levantarnos del sillón. Ahora, quiero que piensen eso en esta hora. Una persona aquí en el vecindario o cerca de donde usted vive con una real necesidad. Piense por un momento. Una persona que esté en su vecindario, que esté cerca de usted, que tenga una necesidad física y una necesidad espiritual. Me imagino que puede pensar en más de una persona. Porque esa es la realidad de lo que vivimos hoy. La gente tiene mucha necesidad.
Pero la única manera en que nuestra relación con Dios se va a manifestar es cuando nos movemos a la acción. Lamentablemente la religión muerta opina, critica y debate sobre teología, pero la acción demuestra la relación, esa se ensucia las manos. Como decía aquí Santiago, visita a los huérfanos y a las viudas, o sea, se acerca a quienes están vulnerables. Se acerca a las personas que sienten o tienen una verdadera necesidad. Hermanos, Centro de Vida, no queremos que sea un club cristiano social. Eso no es nuestra iglesia. No es un club social cristiano. Usted y yo, dice la palabra de Dios, somos las manos y los pies del Señor Jesucristo. O sea, representamos a Jesús en esta tierra. Y si decimos amar a Dios a quien no vemos, como también lo habla Santiago, debemos amar al prójimo que sí vemos. Y debemos acercarnos a la necesidad de la gente. Así que somos llamados a identificar una necesidad real. Repito, piense en una persona en el barrio, un vecino, un amigo, alguien enfermo, una familia que esté pasando necesidad. Y no solo orar por ellos, sino buscar la manera de hacer algo a través de lo cual mostremos nuestra verdadera relación con Dios. Algo que nos permita acercarnos a esas personas. En otras palabras, que nuestra fe tenga manos, ¿no? Que no se quede solo en las palabras, sino que nuestra fe nos lleve a hacer algo real por los demás. Y por último, la relación nos mantiene limpios. La religión se mezcla con el mundo. Repito, la relación nos mantiene limpios. La religión se mezcla con el mundo. Aquí Santiago nos está enseñando una verdadera devoción a Dios, una devoción genuina a Dios. Y él dice que una devoción genuina para con Dios se da en dos direcciones. Ya hablamos de la primera. ¿Qué es la primera? Bueno, un amor práctico. Un amor real hacia las personas vulnerables y hacia su necesidad. Pero la segunda cosa que nos habla aquí Santiago es santidad. Santidad en medio del mundo. La religión que intenta agradar a Dios, lo intenta a través de esfuerzos humanos, a través de seguir reglas. Pero la relación, lo que el Señor Jesús ofrece, una verdadera relación, produce que usted y yo seamos comprometidos a reflejar el carácter de Cristo. En otras palabras, imitar al Señor Jesús en su santidad. La relación con Dios implica que haya fidelidad. Repito, en el ejemplo del matrimonio, de nada me sirve a mí decir que amo a Carolina si no cumplo con mi compromiso con ella. Este año, gracias a Dios, nosotros cumplimos 20 años de casados. 20 años juntos. Se dice fácil, ¿no? Pero lleva su tiempo. Ahora, esos 20 años de matrimonio, yo los puedo destruir en un segundo. Tanto que cuestan 20 años de matrimonio, los puedo acabar en cosa de segundos, dejándome llevar por mi carne. Y nuestro matrimonio de 20 años quedaría para la anécdota nada más. O quedaría como han quedado muchos, ¿no? Como el historial de la mayoría de muchos matrimonios fracasados. Ahora yo quiero que piense en esta misma dimensión en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque dijimos que la relación con Dios implica fidelidad. Cuesta mucho mantenernos en nuestra relación con Dios. Cuesta mucho ser un cristiano consecuente de años en la obra de Dios. Pero eso también lo podríamos desbaratar en un momento y dañar nuestro testimonio y hasta hacer un gran daño a su iglesia. Solo por no cuidar nuestro corazón y por no mantenernos fieles a Dios. Y hermano, yo quiero que entienda que esto no lo hacemos por lo que diga la gente, no lo hacemos ni siquiera por la iglesia, lo hacemos porque la palabra de Dios dice que Dios es celoso y Él nos anhela. Y Él merece nuestra fidelidad, y Él merece nuestra integridad. Y Él merece cualquier esfuerzo que usted y yo hagamos para honrar a Dios.
Ahora, la parte B de nuestro versículo 27 decía, y guardarse sin mancha del mundo. Ahí están los dos aspectos que mencionaba el apóstol Santiago sobre una verdadera o genuina adoración a Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, un amor práctico, y guardarse sin mancha del mundo, o sea, una vida de santidad. Dios espera su santidad. Dios espera mi santidad. Y para terminar, quiero ilustrar algo más. Imaginemos un barco en el océano. ¿Es extraño un barco en el océano? No. De hecho, los barcos fueron hechos ¿para qué? Para estar en el agua, ¿cierto? Ahora, si el agua entra en el barco y este se hunde, ¿eso es normal? No se espera que pase eso. No esperamos que el barco se llene de agua, porque el barco se va a hundir. Ahora, hermano, nosotros estamos en el mundo. Y es normal que estemos en el mundo porque hemos sido puestos en este mundo para una misión. Pero estamos en el mundo, pero la palabra de Dios dice en palabras del Señor Jesús que no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y si el sistema de valores del mundo, llámese envidia, codicia, egoísmo, inmoralidad, etcétera, 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 entra en nosotros, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir igual que el barco. Y eso no es normal. Estamos en el mundo, pero todo lo que hay en el mundo no debe ser parte de nuestro corazón ni de nuestra vida. Porque cuando actuamos de esa manera, cuando hay envidia, cuando hay codicia, cuando hay egoísmo, cuando hay inmoralidad, estamos manchando nuestro testimonio y eso va en contra de lo que el Señor espera de nosotros. La religión humana siempre va a tratar de mezclar las cosas. ¿Qué escuchamos en el mundo? Puedo seguir a Dios y a la vez puedo vivir como todo el mundo, ¿cierto? Eso nos dice el mundo. Y eso es la religión. Usted ve que las personas van, entre comillas, a la iglesia y salen de la iglesia para echarse sus tragos, ser infieles y vivir como les place. Pero dicen en el mundo que el que peca y reza, ¿qué? Empata. Entonces, yo puedo seguir a Dios y al mismo tiempo vivir como todo el mundo, no hay problema. ¿Y sabe qué se llama eso? Hipocresía. Porque no puedo seguir a Dios, un Dios que ha puesto orden a través de su palabra, un Dios que nos ha declarado la verdad, y abiertamente participar de todo lo que el mundo ofrece, que ofende a nuestro Dios y que daña esa relación. Nuevamente, no seguimos una religión, seguimos una relación. La verdadera relación cuida la santidad, no por miedo al castigo, sino por amor a la persona de Jesús. ¿Sabe por qué yo le soy fiel a mi esposa? Y lucho por honrarla como mi esposa. Porque amo al Señor. No porque estoy pensando que en la primera que le falle a Carolina me va a caer un rayo y me va a partir en dos. No. Sino porque amo al Señor. Y sé que amándola a ella, estoy honrando a mi Señor. Y eso es lo que nos debe producir. O lo que debe producir en nuestro corazón ese deseo por apartarnos del mundo. Cuando amamos a alguien profundamente, evitamos hacer aquello que lastima. Y si decimos amar a Dios, vamos a hacer todo lo posible por estar lejos de lo que ofende a nuestro Dios. Muchos hoy en día aducen ignorancia. No sabía. Otros dicen, de por sí todos lo hacen. Pero usted y yo, si en verdad amamos al Señor, no podemos excusarnos en estos peros. La Biblia dice que Dios pesa los corazones. Dios conoce los corazones. Él sabe si nuestra pureza es real o si estamos viviendo de apariencias. Así que necesitamos revisar nuestros hechos. Nos podemos preguntar en esta mañana, ¿qué estamos dejando entrar a nuestra mente y corazón a través de lo que vemos, escuchamos o leemos?
Hay cosas que están afectando nuestra mente y corazón que estamos consumiendo. Otra pregunta, ¿hay algo que está manchando nuestra conciencia y enfriando nuestro amor por Jesús? ¿Qué son esas cosas que están ahí estorbando? Porque Dios nos llama a identificar cualquier influencia que haya en el mundo, en nuestra vida, y tomar la decisión de cortar estas cosas para poder proteger la intimidad que tenemos con Dios. Así que, hermano y hermana, si usted reconoce que hay áreas en su vida que debe cortar, Dios lo está pidiendo hoy. Para terminar, hermano, no nos conformemos con ser religiosos, ¿cierto? La religión cansa. La religión lo ata a uno. Y al final la religión vacía no salva, porque el único que salva es Jesús, no ninguna religión. Y el reto de esta semana es claro para nosotros. Mirémonos al espejo de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y 3 consejos. Primero, refrena tu lengua. Que tus palabras den vida, en vez de hablar maldición o muerte o cosas negativas. Segundo, activa tus manos. Tenemos que ayudar a alguien con necesidad esta semana. Algo tenemos que hacer para ayudar a otros en necesidad. Y tercero, y más importante aún, guarda tu corazón. Dígale a la persona que tiene a su lado, guarda tu corazón. Mantengámonos fieles y limpios para Dios. ¿Ok? Es la manera de guardar el corazón. Dios merece cualquier esfuerzo que usted y yo hagamos para que nuestro corazón se mantenga limpio. Y para terminar, amigo y amiga, quizás te has alejado de Dios porque estás cansado de la religión, de las reglas y de la hipocresía de las personas. Pero tengo una buena noticia para ti. Jesús también está cansado de la hipocresía. Jesús también está cansado de la religiosidad de muchos. Jesús también está cansado de las mismas cosas que nosotros podríamos estar cansados. Él no vino a fundar una religión más. Jesús vino a morir en la cruz para que tú encuentres el camino de una relación directa con Él. Que tengas una verdadera relación con Jesús, no a través de la religión, sino a través de una relación con Cristo. No tienes que mejorar para venir a Él, no tienes que ser perfecto. Él te acepta tal y como eres. Solo tienes que acercarte a Él para que Él transforme tu vida. Entrégale hoy tu corazón, no a una iglesia, no a una religión, al Señor Jesús, porque Él es el Señor. Vamos a estar en pie, oramos.